bajo el sol sirio, un gran palacio se alza como testigo silencioso del regreso de Naamán. Naamán, el imponente comandante, entra en escena, una figura de fuerza que regresa de la lucha. La multitud estalla en vítores. Sus voces son una bienvenida atronadora a su héroe victorioso. Pero detrás de la fachada triunfal, una sutil tristeza empaña los ojos de Naamán, un peso oculto que lleva. Él reconoce a la multitud que lo adora. Su expresión es una compleja mezcla de gratitud y confusión interna. Los vítores se desvanecen ligeramente cuando la gente percibe la tristeza oculta del comandante, un marcado contraste con la victoria que celebran. Dentro de su opulenta cámara, Naamán se para frente a un espejo, con el rostro marcado por una creciente desesperación. Él mira fijamente. Su aliento empaña el cristal mientras se enfrenta a la cruda realidad de su lepra. Cada marca en su piel es un cruel recordatorio, una marca de aflicción que profundiza su tormento. La frustración aumenta, torciendo sus rasgos en una máscara de angustia y creciente desesperación. Su reflejo le devuelve la mirada, una imagen inquietante de un hombre que alguna vez fue poderoso, ahora asediado por una enfermedad implacable. Dentro de la habitación de la esposa de Naamán, en Siria, una joven esclava israelita se mueve con tranquila gracia. Su presencia un marcado contraste con el opulento entorno. La luz del sol se filtra a través de las delicadas cortinas, proyectando un suave resplandor sobre el rostro sincero de la esclava mientras atiende a su señora. Vacilante. La joven esclava reúne su coraje. Sus ojos reflejan una mezcla de esperanza y temor. Ella habla de un profeta en Samaria. Su voz es un mero susurro, cargado con el peso de una esperanza imposible. Sus palabras flotan en el aire. Un delicado hilo de fe ofrecido a una mujer desesperada por un milagro. En la opulenta sala del trono, la luz del sol baña a Naamán mientras se para ante el rey de Siria. Su postura es una mezcla de formalidad y esperanza. Naamán habla con palabras mesuradas. Majestad, busco su permiso para viajar a Israel. El rey de Siria, regio en su trono, mira a Naamán con curiosidad. ¿Israel? ¿Y con qué propósito, Naamán? La voz de Naamán resuena con convicción. He oído de un profeta allí, un hombre de Dios que puede curar mi lepra. Bajo el vasto cielo de Israel, una gran procesión comienza su viaje en el camino. El séquito de Naamán se mueve con determinación, un espectáculo de riqueza avanzando hacia Samaria. El polvo se levanta bajo los pies de muchos, cada paso haciendo eco del poder y estatus de su líder. La caravana abre un camino a través del antiguo paisaje, un testimonio de la influencia de Naamán. La luz del sol brilla sobre los ricos adornos de los viajeros, pintando una escena vívida de opulencia en el terreno accidentado. En el palacio del rey, el rey de Israel acepta una misiva de Siria, una sombra de inquietud cruzando su rostro. Los ojos del rey se dirigen rápidamente a las palabras. Su aprensión inicial se convierte en un miedo absoluto al darse cuenta de la gravedad de la situación. Una ola de desesperación lo inunda. Siente que las paredes de una trampa se cierran. En una dramática muestra de angustia, las manos del rey aprietan la tela de sus vestiduras reales. Con un desgarrón violento, la tela se rompe. Una manifestación física de su agitación interna y desesperación. En Israel, dentro de casa de Eliseo, el peso de una situación crítica recae sobre Eliseo. Una decisión profunda se forma cuando decide enviar un mensaje vital al rey. With divine conviction, Eliseo proclaims, que venga Naamán a mí, para que sepa que hay profeta en Israel. Sus palabras resuenan en la cámara, un faro de esperanza y un desafío a lo desconocido. Bajo el brillante sol israelí, una gran entrada anuncia la llegada de Naamán a la casa de Eliseo.
El imponente séquito de Naamán se extiende. Su presencia es un anuncio rotundo de poder y expectativa. El polvo gira alrededor de sus carruajes ornamentados. Cada detalle refleja el alto estatus e influencia de Naamán. Un aire palpable de expectación flota mientras Naamán se acerca a la humilde puerta, esperando una recepción acorde a su rango. Su mirada recorre la humilde vivienda, un contraste visible con la ostentación que él domina. Dentro de la casa, Eliseo permanece invisible, un poder silencioso que observa desde adentro. Un mensajero emerge, con la voz clara e imponente, mientras transmite el decreto del profeta. «Ve y lávate 7 veces en el río Jordán», declara el mensajero, las palabras resonando con autoridad divina. «Y tu carne será restaurada y quedarás limpio», concluye, dejando a Naamán meditar en la sencilla pero profunda instrucción. Bajo el sol feroz de Israel, Naamán es dominado por una furia volcánica. Su rostro se transforma en una máscara de furia, cada músculo tenso con indignación. Sus ojos arden con un desprecio ardiente, reflejando el insulto que siente. Está consumido por la creencia de que el río Jordán está por debajo de él, un patético sustituto de los gloriosos ríos de Damasco. El orgullo de Naamán está profundamente herido por la percibida falta de respeto de Eliseo, alimentando su ira incandescente. Bajo el sol implacable del camino a Siria, el rostro de Naamán es una tormenta de indignación. Se vuelve bruscamente un hombre de poder herido por el orgullo. El polvo se arremolina alrededor de su carro mientras se prepara para partir. El paisaje se extiende interminablemente detrás de él. Sus leales sirvientes intercambian miradas preocupadas, su preocupación grabada profundamente en sus rostros. Saben que su orgullo es algo peligroso, una barrera contra la razón. El aire crepita con tensión tácita cuando el carro de Naamán comienza a girar, lejos de la esperanza y hacia las sombras de su propia creación. Bajo el vasto cielo bañado por el sol del camino a Siria, la caravana de Naamán avanza, figuras pequeñas contra el antiguo paisaje. Los leales sirvientes de Naamán se acercan, con sus rostros grabados con preocupación y respeto mientras se reúnen cerca de su amo. Hablan con tonos mesurados, sus palabras cuidadosamente elegidas para persuadir sin ofender. «Señor, si el profeta le hubiera dicho que hiciera algo grandioso, ¿no lo habría hecho?», pregunta un sirviente, con los ojos suplicantes. Otro sirviente da un paso adelante, agregando un suave recordatorio. «Cuanto más cuando te dice, lávate y estarás limpio». Un momento flota en el aire. El peso de sus palabras se posa sobre Naamán en medio de la cruda belleza del camino. Naamán, envuelto en dudas, se encuentra a orillas del río Jordán, con el sol golpeando su rostro preocupado. Hace una pausa. Sus ojos reflejan una tormenta de conflicto interno, las palabras de sus sirvientes resonando en su mente. Una respiración resuelta fortalece su determinación. El peso de la expectativa es pesado sobre sus hombros. Con pasos lentos y deliberados, desciende hacia las aguas fangosas del Jordán, un destello de esperanza en medio de su aprensión. El río espera. Sus corrientes prometen curación o más decepción, mientras Naamán se prepara para sumergirse. Bajo el vasto cielo de Israel, Naamán duda al borde del río Jordán, la duda nublando su rostro. Toma una respiración, armándose de valor, y entra en las aguas fluyentes del Jordán. Naamán se sumerge por primera vez, con una expresión que es una máscara de escepticismo y esperanza a regañadientes. Las aguas turbias giran a su alrededor, llevando consigo el peso de sus expectativas y miedos. Bajo el vasto cielo de Israel, Naamán entra en las aguas turbias del río Jordán, con la anticipación grabada en su rostro. Se sumerge bajo la superficie,
El agua turbia lo engulle por completo. Una esperanza desesperada parpadea en sus ojos. Emergiendo del abrazo del río, escanea su cuerpo, buscando cualquier señal de cambio, cualquier destello de curación. Pero la decepción lo inunda al darse cuenta de que las aguas no han ofrecido ningún milagro. La enfermedad aún se aferra a su piel. Bajo el vasto cielo, Naamán se encuentra a la orilla del río Jordán, el agua reflejando el azul intenso de arriba. Él entra en el río que fluye, el agua fresca subiendo a su alrededor. Naamán se sumerge una vez. El río lo traga brevemente entero. Emergió, con agua corriendo por su rostro, un destello de anticipación en sus ojos. Luego se sumerge por segunda vez. Cuando vuelve a la superficie después de la tercera inmersión, una duda palpable empieza a nublar su expresión. Su esperanza se tambalea como un espejismo. Bajo el vasto cielo del río Jordán, Naamán se sumerge en el agua, la fresca corriente arremolinándose a su alrededor. Se sumerge por cuarta vez, la superficie del río ondulándose con cada movimiento. Sus leales sirvientes observan desde la orilla del río, con sus rostros grabados con anticipación y esperanza. Lo animan con asentimientos y murmullos, su fe inquebrantable en la promesa de curación. Naamán entra en las aguas turbias del río Jordán, el sol golpeando su rostro curtido. Se adentra más, el agua turbia remolinándose a su alrededor mientras se prepara para el ritual. Sumergiéndose por quinta vez, una chispa de esperanza se enciende en su interior, una frágil brasa en las profundidades de su desesperación. El río sigue fluyendo, llevándose no solo la suciedad, sino quizás también una astilla de su duda y sufrimiento. Bajo el sol brillante de Israel, Naamán se prepara al borde del río Jordán. Toma una respiración profunda y se sumerge en las aguas frescas y fluyentes. Sumergido por sexta vez, Naamán siente un cambio sutil bajo la superficie. Él emerge, jadeando levemente, y pasa una mano por su piel afectada. Un destello de esperanza brilla en sus ojos cuando comienzan a aparecer los primeros signos de curación. Bajo el sol brillante, las turbias aguas del río Jordán giran, ocultando un momento de profunda transformación. Naamán se sumerge en el río. Las profundidades turbias lo tragan por completo mientras la fe pende de un hilo. Una y otra vez se somete al ritual, cada inmersión una súplica silenciosa de curación. En la séptima aparición, un suspiro de puro asombro escapa de sus labios, una realización incipiente en sus ojos. Su piel, antes marcada por la enfermedad, ahora es impecable, renacida con la suavidad e inocencia de un niño. Él está de pie en el río, radiante y renovado, un testimonio del poder milagroso que lo ha inundado. Bajo el vasto cielo de Israel, Naamán emerge del río Jordán, renacido. Se queda mirando su propia piel, un paisaje ahora sin marcas, liso y curado, con el rostro surcado por la incredulidad. Una ola de asombro lo inunda. Sus ojos se abren ante la verdad imposible de su curación. La gratitud inunda sus rasgos, transformando su semblante severo en uno de profunda gratitud. Sus leales sirvientes, que han presenciado la transformación milagrosa, estallan en alegres vítores, sus voces resonando a través del río tranquilo. Levantan las manos en una celebración jubilosa, sus rostros radiantes de alivio compartido y asombro ante la intervención divina. Bajo el brillante sol israelí, Naamán regresa por el camino polvoriento, con el corazón lleno de alegría. El paisaje se extiende ante él, las colinas familiares ahora imbuidas de una belleza renovada. Cada paso lo acerca a la casa de Eliseo. La anticipación aumenta con cada zancada. La gratitud irradia de su rostro,
un marcado contraste con la desesperación que antes nublaba sus facciones. El aire se siente más ligero, el mundo más brillante, al acercarse a su destino. Su viaje de regreso es más que un simple retorno físico. Es un pasaje a una vida renacida, bendecida con salud y esperanza renovada. Naamán se presenta humillado ante Eliseo, con su expresión transformada por una profunda comprensión. Examina la modesta habitación, asimilando su sencillez con renovado respeto. Reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel, declara Naamán, con su voz resonando con convicción. Sus ojos reflejan una profunda comprensión, reconociendo la presencia divina que ha encontrado. Ofrezco estos regalos al profeta, dice, extendiendo sus manos en gratitud y reverencia. El peso de su pasada arrogancia se levanta, reemplazado por una genuina humildad y aprecio. Dentro de la casa de Eliseo, el aire es denso con tensión tácita, un choque silencioso de voluntades a punto de desarrollarse. Eliseo se mantiene firme, con la mirada fija, un faro de convicción resuelta contra las sombras de la tentación. Los regalos de Naamán, símbolos de poder mundano y gratitud, son rechazados, su brillo atenuado por la negativa de Eliseo. Un profundo silencio desciende, roto solo por el peso de los principios inquebrantables de Eliseo. En las profundidades de este crudo encuentro, comienza una transformación, mientras los ojos de Naamán reflejan una fe incipiente. La verdadera recompensa de Eliseo emerge no en la riqueza material, sino en el despertar espiritual reflejado en la mirada de Naamán. La luz del sol entra a raudales en la casa de Eliseo, proyectando largas sombras mientras Naamán está dentro, con una súplica grabada en su rostro. Busca consuelo y un puente divino. Permiso para llevar la misma tierra de Israel de vuelta a Siria. Busco permiso para transportar tierra de Israel a Siria. Comienza, con la voz llena de esperanza. Así que puedo ofrecer sacrificios al Dios verdadero en mi propia tierra. Termina, anhelando honrar a lo divino en su tierra natal. Dentro de la humilde morada de Eliseo en Israel, el rostro de Naamán está marcado por una sombría determinación. La habitación emana una sensación de tranquilidad, un marcado contraste con la confusión dentro de Naamán. Su voz resuena con una convicción renovada, un voto solemne que resuena a través del espacio sereno. Prometo no ofrecer más holocaustos ni sacrificios a otros dioses, sino solo al Señor, declara, sellando su lealtad. La luz del sol entra a raudales en la casa de Eliseo, proyectando sombras largas y dramáticas que acentúan la postura preocupada de Naamán en la puerta. Su ceño está fruncido, una clara indicación del asunto pesado que presiona su mente. Él vacila, la pregunta tácita, flotando pesadamente en el aire entre él y Eliseo. La voz de Naamán corta el silencio mezclada con un profundo conflicto moral. Cuando acompañe a mi rey al templo de Rimón y tenga que inclinarme con él, pido ser perdonado por ello. La luz del sol capta la ansiedad en sus ojos mientras espera la respuesta de Eliseo, su súplica resonando en la habitación iluminada por el sol. La luz del sol entra a raudales por una ventana en una humilde habitación en Israel. Eliseo se mantiene de pie, una figura de fuerza tranquila y serenidad en medio del entorno sencillo. Su presencia llena la habitación con una sensación de paz tácita. Un momento de profunda quietud flota en el aire. Con una suave seguridad, Eliseo ofrece una bendición de despedida. Ve en paz. Bajo el vasto y despejado cielo de Israel, Naamán comienza su viaje por el camino a Siria. El paisaje se extiende, reflejando el vasto cambio dentro de él. Cada paso adelante es un testimonio de su transformación
cuerpo y espíritu alineados. Deja atrás lo viejo, adentrándose en un futuro definido por una fe y paz renovadas. Bajo el sol sirio, una figura solitaria viaja por un camino polvoriento. Naamán regresa a su tierra natal, su viaje llegando a su fin. Su rostro resplandece, irradiando una paz interior que transforma sus rasgos curtidos. La felicidad brilla en sus ojos, reflejando un cambio profundo en su interior. El peso de las cargas del pasado se levanta de sus hombros, reemplazado por una ligereza recién descubierta. Cada paso lo aleja de su antiguo yo, hacia un futuro lleno de esperanza. En el gran salón del trono del palacio sirio, Naamán se alza imponente, su presencia llenando el opulento espacio. La luz del sol entra a raudales por los altos ventanales, bañando la escena con un resplandor divino, resaltando el esplendor de la habitación. El rey de Siria contempla a Naamán, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, incapaz de creer lo que ve. La piel de Naamán, antes marcada, ahora resplandece con una curación milagrosa, un testimonio de un poder más allá de la comprensión terrenal. Una palpable sensación de asombro y admiración llena la sala del trono mientras el rey presencia la innegable transformación de su general, antes afligido. Naamán está en la resplandeciente sala del trono. La luz del sol baña la piedra pulida y los ricos tapices. La grandeza de la sala del trono lo rodea, un testimonio del poder y la historia reales. Su voz resuena con convicción, rompiendo el silencio de la vasta sala. Debo contarte sobre el profeta Eliseo, proclama Naamán, con los ojos fijos en el rey. Sus palabras flotan en el aire, insinuando un relato de intervención divina y curación. Punto y el milagro que ocurrió en el río Jordán termina. El peso de la historia palpable. La luz del sol inunda la opulenta sala del trono, con motas de polvo arremolinándose como pequeñas estrellas en la luz dorada. Ante el trono, Naamán se mantiene firme, su rostro una máscara de convicción inquebrantable. Su voz resuena, clara y fuerte, desafiando los cimientos mismos del reino. Ahora creo en el Dios de Israel, declara, y sus palabras flotan en el aire como un desafío, y solo a él ofreceré sacrificios, proclama Naamán, desafiando al rey y a sus dioses. Dentro de la gran sala del trono del palacio sirio, el rey escucha atentamente. Naamán habla. Sus palabras capturan toda la atención del rey. La expresión del rey es una mezcla de curiosidad y respeto mientras absorbe el relato de Naamán. La luz del sol entra a raudales por las ventanas del palacio, iluminando los detalles ornamentados de la sala del trono. Una palpable sensación de anticipación llena la sala del trono mientras Naamán continúa hablando. Dentro del templo de Rimón, la luz del sol entra a través de las altas ventanas, iluminando motas de polvo que bailan en el aire. Naamán camina junto al rey, su armadura brillando bajo la atenta mirada de los devotos del templo. El colosal ídolo de Rimón se alza imponente. Su sombra proyecta un velo sobre la escena. Una inquietud visible se instala en Naamán cuando se acerca el momento de inclinarse. Su expresión es una máscara de conflicto interno. Él vacila, su lealtad dividida entre su deber hacia el rey y sus convicciones internas. El aire es denso con incienso y tensión tácita mientras Naamán se prepara para someterse al ritual. Su rostro es un estudio de silencioso tormento. Dentro del templo de Rimón, Naamán se inclina, sus movimientos precisos y sumisos. Está junto al rey, una figura de fuerza y lealtad en la casa de un dios extranjero. Su rostro es una máscara que esconde la confusión interior mientras cumple con su deber. Pero, en lo profundo de su alma, se eleva una oración silenciosa, buscando el perdón de Dios. Su corazón sufre con el conflicto,
dividido entre la obligación y la fe en la casa de Rimón. Naamán está en el campo, contemplando el suelo que trajo de Israel. Una profunda sensación de conexión lo inunda mientras contempla al verdadero Dios. El vasto campo se extiende ante él, un testimonio de la fe que ha encontrado. En el corazón del campo, Naamán se siente más cerca de la presencia divina. Bajo el vasto cielo sirio, un campo se extiende, bañado por la cálida luz del día. Naamán, con el rostro surcado por la devoción, construye cuidadosamente un altar con la tierra de Israel. Con reverencia, coloca las piedras, cada una un testimonio de su fe recién descubierta. El altar está completo, un humilde monumento en el campo abierto, listo para recibir la ofrenda de Naamán. Mientras ofrece su sacrificio, una profunda sensación de gratitud inunda a Naamán, su corazón lleno de reverencia por el Señor. En la tranquila soledad de su habitación, Naamán se arrodilla, con la cabeza inclinada en señal de reverencia. Una luz suave ilumina su rostro, reflejando la gratitud que llena su corazón. Ofrece una oración silenciosa, dando gracias por el milagro de su curación. Su expresión es serena, marcada por una nueva comprensión de la verdad. Naamán abraza la oportunidad divina de conocer a Dios, su espíritu renovado y elevado. En la quietud de la habitación de la esposa de Naamán, la joven esclava israelita observa a Naamán desde lejos. Una sonrisa suave y contenta adorna sus labios mientras lo observa. Sus ojos reflejan una profunda sensación de satisfacción y realización. Ella siente una profunda felicidad al saber que jugó un papel en su curación milagrosa. Su tranquila alegría llena la habitación, un testimonio silencioso de su fe y compasión. En el corazón de Siria, la imponente presencia de Naamán llena el pueblo, su voz resonando con una convicción renovada. Relata su curación milagrosa, sus palabras tejiendo un tapiz de transformación para todos los que escuchan. Cada sílaba resuena con el poder del Dios de Israel, un testimonio de una fe en despertar. Su rostro, antes marcado por el sufrimiento, ahora irradia una luz divina, cautivando a los espectadores. La plaza del pueblo se convierte en un lienzo para su historia. Cada palabra una pincelada que pinta una imagen vívida de esperanza. Naamán se erige como un faro, su testimonio un testamento del extraordinario poder de la fe y la curación. Bajo el sol sirio una multitud se reúne, una mezcla de rostros grabados con curiosidad y escepticismo. Algunos escuchan con gran atención, sus ojos reflejan un destello de esperanza. Otros permanecen cautelosos, sus expresiones delatando incredulidad y duda. Una semilla de fe, frágil pero resistente, empieza a echar raíces en los corazones del pueblo sirio. La luz del sol baña la escena, iluminando los sutiles cambios de emoción en la multitud. La esperanza y el escepticismo se entrelazan, pintando un cuadro vívido de una comunidad al borde del cambio. Dentro de la gran sala del trono del palacio sirio, el aire es denso con preguntas tácitas. El rey de Siria observa a Naamán, con el ceño fruncido por una mezcla de curiosidad y sospecha. Un cambio profundo es visible en Naamán, un cambio que no pasa desapercibido por el rey. La duda empieza a apoderarse de la mente del rey, desafiando los cimientos de sus creencias arraigadas. Bajo el sol sirio, un camino polvoriento se extiende hacia el horizonte. Naamán, una figura de autoridad, ahora se comporta con una intensidad tranquila, cambiado para siempre. Continúa con sus deberes como comandante, pero sus ojos reflejan una nueva comprensión. Cada paso que da está imbuido de un sentido de propósito, diferente de las ambiciones del pasado. El paisaje sirio observa mientras Naamán avanza, un líder renacido con una nueva perspectiva. En la casa de Naamán, el suave resplandor de las lámparas de aceite
proyecta sombras danzantes sobre las paredes mientras reúne a su familia. Con una voz que resonaba con una convicción renovada, Naamán se prepara para compartir una verdad profunda con sus seres queridos. Aprendamos a orar y a confiar en Él, declara Naamán, con la mirada puesta en su familia, lleno de esperanza. Sus palabras flotan en el aire, un testimonio de su fe transformada. Él es el Dios verdadero. Bajo el cálido sol sirio, campos dorados se extienden hasta donde alcanza la vista. Naamán camina entre ellos. Su rostro refleja una profunda serenidad mientras dedica su día a los necesitados. Sus manos ofrecen pan y agua. Cada toque un gesto reconfortante de fe y compasión. La luz del sol baña los rostros esperanzados que lo rodean, cada uno iluminado por la silenciosa generosidad y el espíritu inquebrantable de Naamán. Dentro del templo de Rimón, Naamán acompaña al rey, un marcado contraste de fe y deber. Un momento tenso se desarrolla cuando Naamán se niega resueltamente a inclinarse ante el ídolo. Su desafío es un acto silencioso de rebelión. Su firme convicción pesa en el aire, una tensión palpable que aumenta con cada segundo que pasa. Naamán arriesga todo por su fe, su vida equilibrada al borde de una batalla espiritual silenciosa. Naamán camina por el camino polvoriento bajo el duro sol sirio, con el rostro lleno de determinación. Cada paso que da es un testimonio de su fe inquebrantable, una figura solitaria contra el vasto paisaje. El camino por delante está lleno de desafíos. Cada prueba es una prueba de su devoción. Remolinos de polvo bailan a su alrededor, reflejando la confusión interna que enfrenta a cada instante. Sus ojos, aunque cansados, reflejan una creencia inquebrantable en el poder divino que guía su camino. Él sigue adelante, la encarnación de la fe bajo el cielo infinito. Su viaje es un faro de esperanza. En la silenciosa quietud de su hogar, Naamán exhala su último aliento pacíficamente, rodeado del amor de su familia. La luz de la lámpara proyecta un brillo suave sobre su rostro, cada línea un testimonio de una vida vivida con fe y sabiduría. Una solemnidad tranquila llena la habitación, un espacio sagrado donde la gratitud y el cierre se entrelazan. El aire es denso con palabras no dichas, cada corazón presente reflexionando sobre la obediencia inquebrantable de Naamán. En este momento de profunda quietud, la esencia de la vida de Naamán, su fe, su amor, su legado perdura en el aire. Bajo el sol sirio, la tumba de Naamán se alza como un faro silencioso, atrayendo la mirada con su piedra erosionada. Los susurros de la curación milagrosa de Naamán resuenan en el aire, llevados por la brisa del desierto. Los peregrinos se reúnen, con sus rostros grabados con reverencia mientras se acercan a la tumba. Cada visitante lleva consigo una historia silenciosa de esperanza y transformación, atraído por este lugar sagrado. La tumba se convierte en un escenario para la contemplación silenciosa, un testimonio del poder perdurable de la fe.